Pues saludamos ya a Juan José Alonso Millán, dramaturgo y guionista español, que estaba aquí atentamente escuchando lo que nos contaba María José desde Bruselas. ¿Qué tal, Juanjo? Pues Buenos un poco días. cabreado, hombre. ¿Estás cabreado? No sí, me digas. porque no me ha llevado María José a Bruselas y me hubiera gustado pasarme ahora por Bruselas. Y claro, me parece una descortesía, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, Estás tú, que como eres guapísima, bueno, pues yo estoy encantado. Es lo que Tenías se una llama cita con una señora nosotras. estupenda. En mis tiempos se decía una mujer como tú era una señora estupenda. Una señora. Porque reunía a todos, sí. El paso de señorita a señora es duro de asumir, ¿eh? El señorita quedaba un poco peyorativo. Se decía señora estupenda, señora pero maravillosa. los tiempos han cambiado, no se decía Juanjo. señorita maravillosa, se decía señora maravillosa. Bueno, pues que era como aceptaré más entonces el importante, cumplido. ¿sabes? Bien. Bueno, pues ya sabes que tienes mi admiración. Muchas gracias. Seguimos hablando, Juanjo, del TEU, que me pongo colorada, así que vamos a lo que nos ocupa. Yo quería hablar un poco más del TEU, aunque llevamos ya 3 capítulos, porque fue muy importante, y haciendo un resumen de lo que te había dicho, que es lo que yo creo que se debe centrar. Lo más importante, yo creo que la persona más importante del TEU en aquella época fue Gustavo Pérez Puig, porque sacó, como ya conté, a Miura en 3 sombreros de copa, a Paso en una bomba llamada Belardo, a Alfonso Sastre con Escuadra hacia la muerte, que tuvieron una repercusión no solamente por los autores, esos nuevos que no conocía nadie, y de pronto se pusieron de moda a todos los actores, que contarlos ahora sería innumerable, desde Juanjo Menéndez, etcétera, eran todas figuras saliendo del TEU. Luego el TEU tenía importancia, y sobre todo por una fundamental, como recordaréis, que te dije que era la GAE, que no había que pasar las obras por la sociedad de autores. Quiero decir que todo el mundo sabe que para representar una obra tienes que pedir permiso a la sociedad de autores, y la sociedad de autores te impone unas condiciones que son las que pide el autor. En el caso del TEU no hacía falta pasar por la sociedad de autores porque ya se entendía que no era un teatro comercial, que no había taquilla, que no había nada, y solamente era para un pequeño ámbito. Luego el paso por la GAE, que era definitivo, no hacía falta tener el permiso. Y luego, naturalmente, la censura, porque al ser también un ámbito, como te digo, universitario, la censura no existía, sobre todo en aquel momento en que, sobre todo para las obras extranjeras, bueno, extranjeras sí, españolas y para todo, la censura era un palo muy gordo, pues la universidad se saltaba eso. Con lo cual, ¿qué pasaba? Que tenía un interés enorme todas las funciones que se hacían, comparado sobre todo con aquella época en que la cartelera madrileña era muy aburrida, por razones obvias. Entonces el TEU tuvo una importancia desmesurada en aquella época. Como a mí me tocó, me parece que estuve 2 años. Yo ya, en mi paso por la universidad, ya empecé a escribir, anoto lo de empecé a escribir porque hasta ahora solo era director, y ya empecé a escribir en un periódico del TEU provincial que se llamaba Noticia, y en otro de un TEU nacional que se llamaba Acento. Estas también en mi época ahora ya claro ni existen, pero sí tuvieron mucha importancia en el ámbito, entre otras cosas porque era gratis y porque todo era para la cosa universitaria, que entonces sí tenía mucha importancia. Tener en cuenta que casi todos los sábados en los colegios mayores y en los paraninfos había teatro, cine por supuesto en los cineclubs, y luego había revistas orales. Entonces quiero decirte que había un movimiento cultural que es necesario decirlo. Parece que se calla mucho todas estas cosas de esa época y sobre todo relacionado con el SEU, porque yo no tenía nada que ver con la política ni nadie de los que estamos allí. Lo que pasa es que era un sitio que te permitía hacer teatro. Ahora bien, una vez he hablado de la importancia que tenía el TEU para la vida teatral madrileña, también coincide con, estamos hablando de los años 60, 70, 70 y tantos, con la entrada en el panorama teatral de las compañías de teatro, que no era profesional, pero era como el cine de cámara, el teatro, el teatro. ¿Amateur? ¿O? Sí, más que amateur daban unas funciones que tenían mucho interés por cosa intelectual y porque no eran lo que se llamaba para el gran público, o sea, no entraban dentro de lo comercial, ¿verdad? O sea, era el teatro independiente de esa época, exacto, ¿no? O algo justamente así. el teatro independiente, lo que luego se llamó, pero me parece que se llamaba también como teatro independiente, tienes tu razón, y está muy bien apuntado. Perdona, que antes de pasarme al teatro independiente sí quería decir, simplemente por anotar, que mi paso por el TEU monté en La Zorra y las Uvas de Figueiredo, donde Ricardo Merino, que era el primer actor, se llevó todos los premios nacionales que había entonces concursos, y que en La Zorra y las Uvas
trabajaba Maite Blasco, del TEU fueron Carmen Sáez, Adelina González Blanco, Emiliano Redondo, y esos también participaban naturalmente en concursos que había. Yo recuerdo que hice también el retablillo de Don Cristóbal, y de García Lorca, y lo gracioso es que no sé por qué la hicimos en el Valle de los Caídos, que tampoco sé por qué, pero allí pusimos un retablillo, que es la obra de Lorca, e hicimos el retablillo de Don Cristóbal. Y sobre todo la gracia es que se hizo en el Valle de los Caídos, ¿verdad? Monté una obra de Lope Vega sensacionalmente escrita. Claro, Lope Vega, aparte de ser un autor maravilloso, era un poeta, tiraba de espaldas, se llamaba La Buscona. Y luego José Luis Alonso, años más tarde, la montó en el Maya Guerrero con el título del Anzuelo de Ceniza. Era igual, era la misma obra y una obra también que tuvo mucha repercusión. De Alfonso Sastre monté Ana Kleiber con Margarita Lozano, que era una actriz que ya empezaba y luego fue una actriz maravillosa y estupenda. Luego monté Noche en Casa del Rico, una comedia de Hugo Betti, y luego hice una cosa que fue lo que ya me lanzó prácticamente a la cosa profesional, que monté el Don Juan Tenorio. En esa época, hacer en noviembre Don Juan Tenorio era una cosa absolutamente tradicional y que la gente iba como locos a verlo. Y yo lo hice y entonces me llamaron de casi todos los pueblos, vamos, los pueblos que hacían teatro, para que representáramos el Tenorio. Y ahí es cuando yo aprendí en una tournée que duró 20 días, fíjate, casi a diario hacíamos la función, la hacía Ricardo Merino, Adelina González Blanco. Bien, pues tuvo un éxito enorme y ahí es cuando yo entré en contacto ya con empresarios, con el público, porque ya era una cosa mucho más diaria. Y yo creo que fue lo último que hice porque yo me lanzaba al teatro, como te digo. En aquel tiempo, que donde he hecho intervalo, porque si no se me olvidaba, dirían, ¿y este señor que pintaba en el TEU? Pues monté todas estas cosas y alguna que no recuerdo más. ¿Como actor nunca hiciste nada, ¿Cómo? ni siquiera en la época universitaria, como actor? ¿Como actor? No, a mí nunca me gustó lo de actor. Primero porque había que trabajar mucho. Y hay Había que estudiar, ¿no? Eso, hay que ver lo que estudia un actor, ¿eh? Se queda uno asombrado. 3 carreras se pueden hacer, notario, registrador, lo que quieras con lo que estudia. Fernando Fernán Gómez, que era íntimo amigo mío, me decía a mí siempre, lo bueno del teatro es ser autor, que luego él lo fue. Al cabo del tiempo, él fue un autor estupendo, pero lo decía sinceramente. Y es verdad que lo explicaba que la suerte, porque director es una lata. Primero porque tienes que esperar que los actores estudien los papeles, ya es una lata que es una pérdida de tiempo tremenda. Y luego, pues claro, depende mucho de los actores, depende del empresario. El director en el teatro está muy vendido, al no ser que seas un director estrella, Claro. entonces te permite hacer las cosas que a ti. Pero es muy raro que esto exista. El director a mí me parece que está muy comprimido por una serie de cosas y nunca me gustó tampoco. La prueba es que yo creí que iba para director, pero cuando me di cuenta de la facilidad que yo tenía para escribir y lo fácil que me resultó al principio todo, yo en ese sentido no he tenido ningún calvario de esos que suelen tener los autores, como es lógico, y yo no he tenido ninguno. Siempre tuviste musa, ¿no? Enseguida empecé a Te estrenar, visitaba a menudo. no con suerte, pero ya empecé a estrenar, me pedían comedia y era una joven promesa. Y esa joven promesa duró como 5 o 6 años, precisamente hasta que estrené El Cianuro. Antes había estrenado 4 o 5 comedias, pero con un éxito relativo, y sí tenía muy buena crítica, pero la gente no iba a verle mis comedias, pero sí buenas críticas. Sobre todo me decían eso de, Sí, pero de usted las es críticas autor. no se come, ¿no, Juanjo? ¿Perdón? Que de las críticas no se come. Eso es lo que yo me di cuenta también. Y entonces ya hice un teatro, porque al principio que yo escribí una serie de comedias que eran difíciles para el público, ya me di cuenta que aunque te daban muchas palmadas y te decían que maravilloso, pues como tú decías muy bien, de la crítica no se come. Bueno, entonces los teatros de cámara surgen precisamente porque el TEU hace esta avanzada y se crea una especie de tolerancia con esa clase de teatros con respecto a la censura, porque se supone que son de un formato pequeño, de 50 butacas, 60. Entonces estaba el teatro de cámara, sí, y estaba el teatro de Josefina Sánchez Pedreño, Miguel Narro, que tenía un teatro de estos, Carmen Troitiño, con Manuel Benítez Sánchez Cortés, José Luis Alonso tenía en su casa un teatro, así empieza José Luis Alonso. Luego Tinio Martínez Tríbez. Entonces los teatros estos tuvieron bastante aceptación. Naturalmente el 90% de las cosas que se hicieron quedaban solo reducidos al ámbito un poco marginal o un poco de gente erudita para el teatro, salvo que ocurren 2 fenómenos, que son 2 autores que nacen en aquella época, que se convierten en autores mundiales y precisamente con esta clase de teatro. Uno es Beckett, naturalmente,
que hace Esperando a Godot, y eso cambia el teatro en el mundo. Esperando a Godot no ha sido una obra que haya transmitido ser comercial y ser una obra que le han llevado al cine y maravillosa, pero en cambio como teatro sí rompe los moldes y hace una clase de teatro que no se había hecho hasta ahora. ¿En qué consistía? Primeramente el teatro del absurdo, y luego a mí me parece que el teatro es la palabra, me parece, ¿verdad? Lo primero, desde Shakespeare aquí, y los griegos inclusive me parece a mí que el teatro es la palabra. En cambio, tanto Beckett y el otro autor que nace en la misma época, se llama Ionesco, hacen un teatro del absurdo y juegan precisamente, en vez de con la palabra, con conceptos. Entonces queda, en principio, divertido, porque Esperando a Godot fue una cosa tremenda, el éxito que tuvo se sigue representando al cabo de 60, 70 años, se sigue con un éxito tremendo. Es una comedia que son dos personajes, como tú sabes, seguro que lo has visto tú, ¿verdad? Sí. Esperando a Godot, Sí, claro, sí. lo ha visto todo el mundo. Bueno, pues ya te digo, son de esas comedias minoritarias que ha visto todo el mundo. Y luego, Ionesco, ¿qué ocurre? Le pasa lo mismo, pero lo que pasa es que Ionesco juega al sentido del humor, juega a lo estrafalario, juega al absurdo y jugando también con las palabras. Hablando de jugar, tenemos que jugar a ir terminando. ¿Ah, sí? Un par de minutos. Ah, pues es una pena. Y si no, Bueno, pero te quedas con nosotros pues, un ratito más. Entonces, yo te iba a decir que el próximo número nuestro sería la CLA. Sí. Pero yo prefiero acabar con esto del teatro, Vale. donde está Arrabal, donde está Ionesco, Gómez Arcos, porque me gustaría, porque en esa época de los años 60, 70, es importantísimo este teatro. Pues aunque seguiremos hablando de esto la semana que viene, Sí. ¿te quedas un ratito más? Que Sí, vamos sí. a hablar ahora de la Plaza Mayor con Paloma Sobrini. ¿Sí? No, muy bien. Pues vamos a hacer una pausa y enseguida vamos con Paloma. Bueno, y encantado de estar contigo.